Bueno, buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy, 26 de septiembre. En este momento son las 8:10 de la mañana y vamos a arrancar con nuestro primer tema de estudio de cálculo vectorial, que es el de superficies cuadráticas. Entonces, para esto, he preparado las siguientes diapositivas. A ver, un momentico. Bueno, entonces, para empezar a trabajar superficies cuadráticas, pues lo primero que hay que tener claro es en dónde vamos a graficar. Nosotros vamos a graficar en el plano coordenado. Entonces, en el plano coordenado, yo tengo tres ejes en este momento porque vamos a hacerlo en 3D. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el eje X, tengo el eje Y el eje Z. Siempre que vamos a organizar esos tres ejes, los vamos a organizar con la regla de la mano derecha. Entonces, nuestro dedo índice va a ser el que me va a dar el sentido de X, nuestro dedo corazón me va a dar el sentido de Y el pulgar me va a dar el sentido de Z. Estos son los sentidos positivos. Entonces, si este es el sentido positivo, el contrario sería el negativo. Lo mismo para Y, este es el positivo, el contrario sería la parte negativa. Para Z, este sería el positivo y el contrario sería la parte negativa. Bueno, de pronto esto no es nuevo para ustedes porque pues creo que en física ya han empezado a trabajarlo a este nivel. ¿Sí o no? Sí, profe, no de esta manera, pero sí, Sí la regla sí, la mano derecha, ¿cierto? sí, Sí. señora. Ok, bueno. Entonces, en esa, en esa regla de la mano derecha, pues vamos entonces a graficar nuestras funciones y superficies, ¿no? No todo lo que se grafica en 3D, pues son funciones en 3D. Hay algunas que son superficies, como por ejemplo esta. Entonces, ya teniendo claro cuáles son las reglas para graficar, pues vamos a definir qué es una superficie. Entonces, una ecuación de esta forma, f de x, y, z, ¿sí? Tenemos tres variables, x, y, z igualada a 0. Es decir, aquí no tenemos despejada ninguna variable. Tenemos toda la ecuación escrita a la izquierda y a la derecha igualada a 0. Representa un lugar geométrico en 3D que es una superficie. Y esa superficie se puede representar analíticamente mediante esta ecuación. Entonces aquí estamos viendo la superficie de una esfera, la superficie de un cilindro, como está totalmente recto, entonces le llamamos cilindro circular recto, ¿no? Pero el cilindro puede estar inclinado también. Entonces, por ejemplo, para esta esfera hay una ecuación que tiene estas tres variables, x, y, z, y que se escribe de manera que a la izquierda está toda la ecuación y a la derecha se iguala a 0. Bueno, aquí la puse a 0, pero realmente se puede igualar a cualquier número constante, ¿no? Número real. Entonces, por ejemplo, esta es la expresión de la esfera. X al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado. De la esfera cuyo centro es 0, 0. Porque si se corre del centro, pues aquí con X, Y y Z varía un poquito, porque pues habría que indicar dónde es el centro. Entonces, esta es una superficie y su forma o su ecuación es esta. Ahora, no todas las formas f de x, y, z igual a 0 me representan una superficie. Entonces, no todas me van a dar superficie. Un ejemplo de eso es esta, x al cuadrado más y al cuadrado más 4z al cuadrado igual a más 7 igual a 0. Esta, aunque está de la forma que nos dieron inicialmente, para las superficies realmente no representa una superficie. Veamos por qué. Entonces, vamos a ver por qué esta no es una superficie. Entonces, si yo escribo esta forma así, x al cuadrado más y al cuadrado
más 4z al cuadrado igual a menos 7, ¿sí? Entonces, observemos por qué esta no representa una superficie. Yo tendría que buscar puntos en el plano, perdón, en el plano ya no es, en el espacio, en X, Y y Z, que al aplicarle esta función o esta ecuación me den menos 7. Entonces, yo tendría que encontrar valores para X, para Y y para Z, de manera que elevándolos al cuadrado me diera menos 7. Esta es fácil ver que no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque ustedes saben que todos los elementos que se eleven al cuadrado, sean positivos o sean negativos, si yo los elevo al cuadrado, ¿qué va a hacer? Va a ser que, esperen un momentico, di picar por acá. Va a ser que esto me dé positivo, ¿cierto? Cualquier elemento que yo tome en X, cualquier número que tome en X, al elevarlo al cuadrado, va a ser que me dé positivo. Cualquier elemento que yo tome en Y, al elevarlo al cuadrado, va a ser que me dé positivo. Cualquier elemento que yo tome en Z, al elevarlo al cuadrado, va a ser que me dé positivo. Y si lo multiplico por otro positivo, pues me va a dar positivo. Entonces, y me piden además que lo sume. Entonces, no hay manera que me dé un número negativo, que me dé menos 7 o cualquier número negativo. Entonces, miren que esta ecuación, aunque está en la forma, me devuelvo acá, de superficie, es la forma general de una superficie, no representa un lugar geométrico en el espacio. Por tanto, no es superficie. Entonces, para que lo tengamos claro. Que se dé la forma general no quiere decir que la superficie siempre exista. Imposible, ya que siempre da positivo. Y me están pidiendo que sea igual a un número negativo, en este caso, menos 7. O en el peor de los casos, positivo, o aquí voy a... no le voy a poner tilde porque mejor para que no se me confundan, escribo la palabra 0. Puede darme positivo o 0 en el caso de que X, Y y Z sean 0. ¿Hasta ahí está claro? ¿Vamos bien? Tanto mis chicos que están por Meet como Daisy que está por Bluetooth. Sí, señora. Muchas Sí, gracias. profe. Ok, Yo estoy listo. acá por mí, profe. ¿También estás por mí? señora. Bueno. Ok, listo. Se sintió sola en el otro lado, entonces se pasó. Se sintió Sí, solita. Sí. Ok. Bueno, entonces, siempre hay que inspeccionar la forma de la superficie para no tener problemas, ¿no? Entonces, en este caso, no es una superficie, por tanto, no representa ningún lugar geométrico, por tanto, pues no lo podemos graficar. Hay otra como por ejemplo esta, x al cuadrado más y al cuadrado más 4z al cuadrado igual a 0. Esta, a diferencia de la anterior, esta sí tiene solución. Miren que la anterior dijimos no es superficie porque no tiene solución, no podemos encontrar ningún valor, ninguna triada X, Y, Z que cumpla este resultado. Sin embargo, esta sí tiene solución, pero aunque tiene solución, no es una superficie. Miren, en este caso, para esta ecuación, dice, tiene solamente una solución real. La única manera de que esto me dé 0 es cuando X, Y y Z me dé 0, ¿cierto? O sea, solamente cuando esta triada, cuando ubique esta triada en el plano cartesiano, 0, 0, 0. ¿Qué me dio? Me dio únicamente un punto único, no me dio más. Entonces, esta ecuación, aunque tiene solución, no es una superficie por cuanto solo representa un lugar geométrico que es un punto.
En este caso, pues sería el punto en el origen, pero pues no importa los valores. Un punto. Un punto no es una superficie, porque para que tengamos una superficie se debe ver en 3D. Y recuerden que 3D quiere decir que tiene 3 dimensiones, largo, ancho y alto, donde largo y ancho lo representamos por X, y alto por Z. Entonces, aunque tiene solución, no es un lugar geométrico en 3D, no me representa una superficie. Bueno, entonces ya teniendo claro que hay superficies, que hay formas de la ecuación general de una superficie que no me genera, vamos a hablar de unas especiales. Hay varias superficies en general, pero vamos a hablar de las superficies cuadráticas. Estas superficies cuadráticas se asocian mucho como en 3D, como podemos observar lo que aprendimos por allá, no sé si en bachillerato, eso es como en 10º, creo, lo de cónicas. ¿Se acuerdan las curvas cónicas que en matemáticas básicas creo que les hicieron un repasito? Creo, no, estoy segura que les hicieron un repasito de parábola, hipérbola, elipse, y pues cuando la elipse cumple ciertas condiciones se vuelve un círculo. Entonces, ¿qué pasa? Estas superficies cuadráticas, escoger prácticamente, o en términos prácticos, esas funciones, o esas curvas, perdón, porque no son funciones, esas curvas cónicas y mirar cómo se ven en 3 dimensiones. Entonces, bueno, antes de empezar a clasificarlas y ver cómo son, vamos a ver cómo se construyen. Bueno, entonces, vamos a discutir la ecuación de una superficie antes de trazar la curva. Si yo la discuto, puedo saber o tener en mi mente cómo se va a generar esta curva. Por ejemplo, esta es una superficie en 3D que sale de ver, de proyectar, digámoslo así, una cónica en el espacio. Entonces, lo primero es cómo seguir estos 5 pasos. No es camisa de 11 varas, no hay que hacerlo obligatoriamente. Sin embargo, pues a veces hay muchas cosas que ustedes lo pueden leer en los libros, en especial pues en nuestro libro guía, libro de Stewart, pero en la mayoría de libros de cálculos a veces no nos dan como un método de cómo pensar y cómo hacer las cosas. Yo lo voy a hacer, pues porque me parece que es importante que ustedes tengan estos métodos para que cuando ya ustedes se enfrenten a ejercicios de nivel, esto les ayuda a encontrar más fácil la gráfica y a generar con mejores condiciones las respuestas a las preguntas. Entonces lo vamos a tomar como si fuera una receta de cocina. Entonces lo vamos a seguir al pie de la letra. Lo primero que vamos a mirar cuáles son las intersecciones con los ejes coordenados. Entonces, si miramos acá, aquí hay una intersección con el Z y aquí hay una intersección con el Z. Sin embargo, no hay intersecciones con X y con Y. Entonces, encontrar las intersecciones con los ejes coordenados no significa que sea para todas. Significa que hay algunos ejes que sí se van a intersectar con la gráfica. A veces sí son todos, tanto el eje X como el eje Y como el eje Z. A veces solamente unos poquitos. Entonces vamos a mirar intersecciones con el eje coordenado. Eje X. Para saber la intersección con el eje X yo tengo que hacer Y y Z igual a 0 en mi ecuación y despejo X. Para saber cuál es la intersección con el eje Y, tengo que hacer X y Z igual a 0 y despejo Y. Para saber cuál es la intersección con el eje Z, tomo X y Y igual a 0 y despejo Z en la ecuación. Lo segundo, traza sobre los planos coordenados. Y aquí nos vamos a centrar en esta figura que se está moviendo en este GIF. Ustedes observan que hay un plano que está subiendo, que va de abajo hacia arriba y vuelve y lo hace, ¿no? Cada vez que ese plano se encuentra con la figura o la superficie cuadrática que está ahí pintada, le va haciendo unos cortes. Esos cortes se llaman traza. Si el plano se está moviendo horizontalmente, la traza es el corte con el plano XY. Y se empieza, aquí dice, hacer Z igual a 0, pero se empieza, es ahí, ¿no? No estoy diciendo, bueno, de pronto me quedó,
Esta la copié del libro de Thomas. Z igual a 0 y convierte, digamos que ahí es donde arranca. Entonces, miramos, ¿qué pasa cuando Z no solamente es igual a 0, sino se convierte en un K y lo miro en más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, etcétera, etcétera. Estoy tomando valores enteros, pero pueden tomarse valores decimales. Entonces, cuando eso pasa, es que este plano empieza a recorrer toda la figura y empieza a hacer esos cortes. La traza me va a generar, voy acá, la traza me va a generar unos espejos. Entonces, miren acá, el que estábamos mirando, ese reflejo, esas curvas que ustedes ven acá, ven 1, 2, 3 circunferencias, esas curvas, esos reflejos son las trazas en el plano XY. También está la traza en el plano XZ. Entonces, la traza en el plano XZ, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, miramos, recordemos con la mano derecha era este es X y este es Z. Entonces, este plano que está acá va a pasar a ser cortes y vamos a ver cómo quedan esos reflejos. Entonces, esos reflejos, miren que son esta parábola hacia abajo y estas parábolas hacia arriba. Entonces, cuando yo tengo estos dos tipos de parábolas, estoy hablando de hipérbolas, ¿no? Acuérdense que las hipérbolas están constituidas por dos parábolas, una contraria a la otra. Y si yo hago el corte con el plano YZ, lo mismo, arranco cuando X es igual a 0 y convierto el X en una constante K, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, y empiezo a hacer cortes. Entonces, miren, este sería Y y este Z. Este plano de acá, si empieza a cortar la figura, entonces me está generando estos reflejos, estas hipérbolas. ¿Mm? ¿Hasta ahí está claro el segundo? ¿Qué son las trazas, chicos? Sí, señora, profe. Sí, profesora. Bueno, entonces vamos ahí. Listo, entonces lo tercero que nos piden, ya cuando usted tiene las trazas, entonces aquí esto es observando usted mismo. Va a mirar qué simetrías hay. Hay simetría con respecto a los planos coordenados. Van a mirar si la simetría es con respecto al origen. Esto es, ya digamos, visualizarla nosotros mismos. Y las secciones por planos paralelos a los planos coordenados, estas son las que hay que pintar. Y bueno, la extensión de la superficie, es decir, lo que nosotros aprendimos por allá en cálculo, que es encontrar el dominio y el recorrido. Creo que hoy no vamos a alcanzar a llegar hasta extensión de la superficie. Vamos a mirar hasta el punto 4 porque todos tienen que ver con la traza. Ahora, las superficies cuadráticas conocidas o las más representativas están ubicadas en una tablita en el libro del cálculo de Stewart. Yo acá les saqué una gráfica. ¿Se fue la proyección? No, señora. ¿No? Es que No creo estamos que... viendo las superficies cuadráticas. Ah, ok. Listo. Es que se me había ido acá. De pronto fue mi internet que se me puso inestable. Bueno, entonces vamos a mirar el cuadro de superficies cuadráticas para tener una idea de cómo van a ser las gráficas antes de empezar a graficar. Entonces miramos. Hay una superficie cuadrática que es el elipsoide. Entonces el elipsoide, miren cómo es la forma. X al cuadrado, esta es la forma canónica, se le conoce como la forma canónica, que es la forma también principal. Entonces, tengo X al cuadrado sobre A al cuadrado, más Y al cuadrado sobre B al cuadrado, más Z al cuadrado sobre C al cuadrado igual a 1. Si yo la tengo en esta forma, como aquí la X, la Y y la Z están solitas, están elevadas al cuadrado pero están solitas, entonces el punto de inicio para crear la elipsoide es 0, 0. Ahora, ¿cómo serían las trazas? Entonces,
paralelo al plano XY. La traza, entonces sería esta, mírenla. Aquí me muestra una sola, ¿cierto? Pero yo puedo construir varias poniendo al plano a recorrer toda la figura. Pero ¿qué es lo importante? Siempre me van a dar elipses. La traza paralela al plano XZ, mírenla acá, también me van a dar elipses. Paralela al plano YZ, entonces esta es la del plano YZ. También me va a dar elipses. Entonces este se llama un elipsoide porque cada una de sus trazas, en cada uno de los planos, me van a dar elipses. Ahora, recuerden que cuando se trabaja la elipse en 2D, sabemos que esto se vuelve una esfera si A, B y C son iguales, ¿no? Si son iguales, pues entonces ya no hablamos de elipse, sino de esfera, porque todos los radios van a ser iguales. Tenemos el hiperboloide de una hoja. El hiperboloide de una hoja tiene esta forma canónica. Vamos mirando la primera diferencia. Entonces, miren el elipsoide. Todas son positivas, ¿sí? X cuadrado, Y cuadrado y Z cuadrado son positivas. Entonces, miren acá, X cuadrado y Y cuadrado es positiva. Z cuadrado es negativa. Entonces, la diferencia con el elipsoide está en que una de las variables es negativa y la que es negativa es la que me da, digamos, la apertura de ese hiperboloide. Entonces, miren, como Z es la negativa, por eso acá está la apertura, ¿cierto? Si la negativa fuera Y, entonces acá, esto tocaría voltearlo y aquí quedaría la apertura del hiperboloide de una hoja. Entonces, la que manda para saber la apertura es la variable negativa. Y vamos a mirar las trazas. Las trazas del hiperboloide de una hoja, aquí sí todas no son iguales. Entonces, elipse, si es paralelo al plano XY, mírenlo acá. Y si es paralelo al plano XZ, es decir, la traza para XZ y para YZ son hipérbolas. Esta y esta para el plano XZ, para el plano YZ, entonces sería esta y esta. Dice, el eje del hiperboloide corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo, ¿cierto? O el que yo les decía, el eje de apertura. Entonces, esa sería nuestra segunda superficie cuadrática. Vamos a irnos a la siguiente. Entonces, miren, la gráfica que yo les puse se llama hiperboloide de dos hojas. Vamos observando la ecuación canónica. Miren aquí qué pasa. La misma forma de las anteriores, pero aquí es una positiva y las otras dos negativas. Me devuelvo acá. Elipsoide, todas positivas. X cuadrado, Y cuadrado y Z cuadrado, todas positivas. Hiperboloide de una hoja. Dos positivas y una negativa. Y la negativa es la que me dice el eje del hiperboloide. En el hiperboloide de dos hojas, aquí es al contrario, una sola positiva y las otras dos negativas. La positiva es la que me da el eje del hiperboloide. El eje del hiperboloide corresponde a la variable cuyo coeficiente es positivo. Por eso se abre en Z, ¿sí? ¿Y qué me va a generar? Entonces, paralelo al plano XY me van a generar elipses. O ustedes saben que si tienen el mismo radio, pues se pueden volver círculos, ¿no? Pero en forma general, elipse. Paralelo al plano XZ y paralelo al plano YZ me van a generar hipérbolas. Esta, por ejemplo, con esta. Y no hay traza en el plano coordenado. ¿Sí? Aquí, si yo pongo acá XY, aquí no hay traza. Para poder ver la traza, me toca entonces, ¿qué? Poner a cortar mi plano de esta manera, por fuera de XY, 0, 0. ¿Listo?
Pues porque no se unen, hay un espacio entre estas dos. Ahora vamos con el cono elíptico. Entonces, ¿aquí qué cambia? Miremos que este cono elíptico es muy parecido al hiperboloide de una hoja, ¿cierto? La diferencia está en que el hiperboloide de una hoja es igual a 1 cuando lo llevan a la forma canónica, mientras que acá es igual a 0. ¿Sí? Es la misma, pero es igual a 0. Entonces, cuando es igual a 0, ¿qué hace? Que se una en un punto, tanto lo que está arriba como lo que está abajo, aquí en el punto 0, 0, o en la mitad de las dos. Tenemos en cuenta que el eje de apertura o el eje de ese cono elíptico es la variable que está en negativa, la variable cuadrada que está en negativo. En este caso, z. Si la que estuviera en negativo es y, entonces quedaba esta misma forma, pero acostadita acá sobre el eje y. Miremos cómo son las trazas. Entonces, elipse paralelo al plano XY. Entonces, elipse, 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 elipse. Aquí es un punto, elipse, elipse, elipse. Hipérbolas tanto paralelas al plano XZ como YZ. ¿Listo? Obviamente, pues yo no pretendo que se las aprendan en esta clase, pero es más o menos para que entendamos cómo hace uno el análisis. Y por último, vamos a hablar del paraboloide elíptico. Entonces, esta es la extensión de una parábola. Entonces, para el paraboloide elíptico y para el paraboloide hiperbólico, o también la conocida silla de montar, entonces estas dos cambian con respecto a todas las anteriores. Miren que en todas las anteriores, Z, X y Y están elevadas al cuadrado. ¿Sí? Z, X y Y están elevadas al cuadrado. Acá, para el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico, ustedes se encuentran que Z es lineal y las otras dos variables sí son cuadráticas. Bueno, para este ejemplo, en general, van a haber dos variables al cuadrado y una sin elevar al cuadrado. En este caso, como la que está sin elevar al cuadrado es z, el eje del paraboloide corresponde a la variable elevada a la primera potencia. Por eso es que está con z. Si la variable elevada a la primera potencia fuera y, pues quedaría este aquí acostadito. Paraboloide hiperbólico, miren, z es la que está elevada a la primera potencia, por lo tanto es el eje del paraboloide o el eje de la silla de montar. Miremos acá la otra diferencia. Para el paraboloide elíptico, tanto x cuadrado como y cuadrado, es decir, las dos variables que están elevadas al cuadrado, se suman. Para el paraboloide hiperbólico, las dos variables que están elevadas al cuadrado se restan. Y miremos, la elipse sería la traza que me genera paralelo al plano XY. Entonces, miren, una elipse, aquí es un punto, elipses, 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 elipses. Y haciendo las trazas paralelo al plano XZ y paralelo al plano YZ, me van a dar parábolas. Miren, traza XZ, esta acá, traza YZ, esta acá. Y para el paraboloide hiperbólico, ¿qué me da? Entonces, paralelo al plano XY, me va a generar una hipérbola. Entonces, me daría esta y esta traza. Parábola y parábola cuando hago los cortes con el plano XZ y YZ. Entonces, traza con el plano XZ, miren esa parábola, y de ahí para abajo parábolas. Y traza con el plano YZ, entonces miremosla, esta serían parábola, pero entonces hacia abajo. Y la otra sí sería parábola hacia arriba. Entonces, estas son como las 2, 4, 6, ¿sí? Las 6 superficies cuadráticas conocidas.
¿sí? Y que tienen una generalidad. Hasta ahí, antes de pasar a lo siguiente. ¿Más o menos entendido el análisis? Sí, señora. Bueno, para memorizarlo, pues toca Sí, profe. Sí, señor. trabajarlo. Recuerden que yo siempre les dejo las diapositivas, tanto en, si ustedes ya revisaron en su aula virtual oficial de Moodle, ahí debajo de donde dice clase, en este caso sería clase 2, junto con la grabación, y en el Classroom, donde está la parte de, pues, de material de estudio, de recursos educativos. Ahí van a estar esas diapositivas para que ustedes las trabajen o las estudien. Bueno, dice, superficies cuádricas. Entonces, ahora sí nos vamos a enfrentar, ya que entendemos cómo son, nos vamos a enfrentar a resolverlas. Realmente, pues nunca, o bueno, no nunca, pero la mayoría de las veces no nos van a dar las superficies cuádricas o cuadráticas en ese lenguaje de la función canónica o de la superficie canónica que yo les di, o que aparece en el libro de Stewart. Normalmente nos la da de esta forma, en la ecuación general de segundo grado con 3 variables. Así nos la dan. Entonces, cuando nos la dan de esa manera, pues para identificar qué tipo de curva es, a veces es súper complejo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Trabajar esas ecuaciones, que son ecuaciones de segundo grado, con los métodos algebraicos que ustedes saben por allá desde octavo y que les repasaron ¿en qué? Les repasaron en matemáticas básicas para llevarlas a las formas canónicas que yo les mostré. Y así ustedes pueden saber, chicos, primero, a qué tipo de superficie cuadrática pertenece y segundo, cuál es su traza, cuáles son sus trazas. Entonces, lo primero que se pide es usar pues todos los métodos de ecuaciones de segundo grado para llegar acá. Entonces, completar el trinomio cuadrado perfecto, etcétera, etcétera. Factorizar, aplicar productos notables, todo eso. Bueno, entonces, esta es como la forma general en la que me van a entregar la mayoría de superficies cuádricas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Me dicen acá, vamos a hacer la construcción de una superficie. Entonces dice, discutir la superficie cuya ecuación es, ay, perdón, me pasé, es menos x al cuadrado más y al cuadrado menos 2z igual a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta ecuación, llevarla a una forma canónica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Entonces, yo tomo acá menos x al cuadrado más y al cuadrado menos 2z igual a 0. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar ese 2, así. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a coger toda la ecuación y la divido por 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Menos x al cuadrado sobre 2 más y al cuadrado sobre 2 menos z, ahí sí quedaría solito, ¿cierto? Porque dividí por 2, igual a 0 dividido por 1/2 o 0 multiplicado por 1/2, pues me da 0. Ahora, ¿qué hago? Organizo, miro acá. Tengo 2 variables elevadas al cuadrado y una que no está elevada al cuadrado. Entonces me voy a ir rapidito. Quiere decir que es una de estas dos formas. O es paraboloide elíptico o es paraboloide hiperbólico. Es una de esas dos. ¿Por qué? Porque en todas las demás está tanto la z como la x como la y elevada al cuadrado. Estas son las dos únicas opciones donde hay una sola variable lineal y las otras dos elevadas al cuadrado. Entonces tiene que ser una de esas opciones. Entonces me voy acá. Para eso, entonces toca despejar. Según la forma, tocaría despejar. Entonces me queda menos x al cuadrado sobre 2 más
y al cuadrado sobre 2 igual a z. Y lo escribo mejor, entonces z es igual a, primero pongo el positivo, y al cuadrado sobre 2 menos x al cuadrado sobre 2. Entonces ya llevé esta ecuación a la forma canónica. Entonces mirando esto me devuelvo allá donde están mis dos, digamos, superficies cuadráticas sospechosas. ¿Y cuál de esas dos concluyo que es? A ver, los que están La poniendo hiperbólica. la La siguiente. hiperbólica. Hiperbólica. Entonces, esta es. Entonces, ya esta es. Listo. Entonces, me voy acá y esta es. Ah, bueno, pero reviso acá. Miran cómo es la fórmula cuadrática. Este b tiene que estar al cuadrado. Entonces, no le puedo poner aquí todavía este. Me toca escribirlo mejor. Z es igual y al cuadrado. ¿Cómo se escribe 2 como si estuviera elevado al cuadrado? Pues fácil, con su raíz. Raíz de 2 elevado al cuadrado menos x al cuadrado sobre la raíz de 2 elevado al cuadrado. Y ahora sí, aquí le pongo este, ya lo tengo en la forma canónica y yo ya sé que es un paraboloide hiperbólico. Conocido en el bajo mundo como la silla de montar. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos eso. Ahora me voy a acordar de los pasos que me daban. Una vez yo ya tenga, pues, como claro qué me va a graficar, me decían, ojo, primero, entonces vamos a ir con los pasos. Los pasos. Primero, miremos si eso tiene cortes con los ejes. Entonces, cortes. Entonces, vamos a buscar corte con el eje X, con X. Para hacer el corte con el eje X, yo tengo que hacer Y igual a Z igual a 0. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, cojo mi función, perdón, mi superficie, esto no es función, mi superficie y reemplazo donde está Y y Z por 0 y encuentro el corte con X. Entonces, si yo le pongo a este 0 y a este 0, X necesariamente, ¿qué tendría que ser? 0, ¿cierto? No habría de otra. Porque yo tendría Z es igual. Y al cuadrado, si Y es 0, me da 0. 0 sobre raíz de 2 al cuadrado, pues es 0. Menos X al cuadrado sobre la raíz de 2 al cuadrado. ¿Y qué es esto? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 0 es igual a X al cuadrado sobre esto. Raíz de 2, algunos dirían, eso es igual a menos X al cuadrado, pero pues como todo lo demás es 0, yo puedo multiplicar por menos 1 y quedó positivo todo. ¿Sí? Y teniendo esto, pues la única posibilidad es que X valga 0. Entonces, el corte con el eje X, con X, me va a dar la triada o la terna 0, 0, 0. ¿Sí? Ahora, segundo, corte con Y. A ver si lo podemos hacer rápido. El corte con Y, ¿cuánto me daría? ¿Cuál se imaginan ustedes? Va a pasar lo mismo, ¿no? El corte con Y sale, según lo que se dijo antes, cuando X es igual a Z igual a 0. Si yo acá reemplazo en X 0 y en Z 0, pues Y también tiene que ser 0. O sea que el corte con Y es este mismo. Corte con X es el mismo corte con Y. Y lo mismo va a pasar el corte con Z, porque el corte con Z, entonces me tocaría hacer a X igual a Y igual a 0. Y va a pasar lo mismo en este caso.
Entonces, solamente el único corte que hay, que es con los 3 ejes, es 0, 0, 0. Listo. Y lo último, creo que solamente vamos a alcanzar a hacer lo de las trazas. Entonces, lo segundo que nos dice es revisemos las trazas. Entonces, ¿cómo vamos a revisar las trazas? Con los planos. Entonces, me voy a ir acá, un momentico, a GeoGebra. A ver, aquí yo tengo GeoGebra, ahí sí nos toca ayudarnos de GeoGebra. Voy a empezar con una traza. Voy a correrlo acá un momentico mientras... Ah, no, perdón. Porque si no, no sale. ¿Están viendo todos el GeoGebra? Sí, Sí, señora. señora. Ok, Sí, bueno. profe. Entonces yo aquí necesito la vista 3D. Entonces voy aquí a vista, doy vista 3D. Espero que abra un momento. Listo. Entonces voy a graficar la vista 3D. Entonces para graficar la vista 3D no necesito la forma canónica, sino la que me dieron, menos x al cuadrado más y al cuadrado menos 2z igual a 0. Entonces lo escribo acá. Menos x al cuadrado menos, perdón, aquí es más y al cuadrado menos z igual a 0. Esa es, a ver, reviso, menos x al cuadrado más y al cuadrado menos 2z, es menos 2z. Entonces aquí me toca corregirle. Menos 2z igual a 0, ¿sí? Listo. Entonces aquí le doy Enter. Ay. Ya. La forma general la reconoce x cuadrado, y cuadrado, z al cuadrado. Como yo no le di z al cuadrado, pues él la rellena con 0. Eso lo hace GeoGebra. Bueno, aquí la vemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar esto mejor. Miren que aquí no se entiende bien quién es x, quién es y, quién es z. Debería ser de esta manera. Entonces, me voy acá a parar en la vista gráfica. Observo que sea este el menú, que es el menú en 3D. Voy a vista gráfica y le voy a hacer unos arreglos. Entonces, el eje, le voy a decir que use el recorte, el eje X, que me le ponga la etiqueta para poderlo identificar, y el eje Y. El eje Z no es importante tener la etiqueta. Le voy a pedir cuadrícula visible, y ya. Creo que eso es como lo importante. Mediano, usar el recorte, iluminación, perfecto. Entonces miren que al pedirle el recorte se ve mucho mejor la función. Aunque si quieren, pues le podemos dar un poquito a alejar. O aproximar más bien. Así. Bueno, voy acá para poderlo mover. Entonces miren, este es X, Y pues el Z si no es necesario, que es el azul, pero si se lo quieren poner mejor. Entonces, aquí está. Esa es la silla de montar. Vamos a hacer las trazas. Entonces, para hacer las trazas, si yo quiero, voy a empezar con la traza con XY. Este plano que está acá, lo voy a poner a que suba y baje. ¿Cómo hago? Entonces, si es XY, este plano quiere decir que Z queda libre, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a decir es que Z va a tomar valores. Para poder tomar valores me toca picar acá donde está la vista gráfica en 2D, ¿cómo la identifico? Por esta menú, y voy a decirle, va a crearme un deslizador. Pico el deslizador donde yo quiera, el nombre que se le quiera dar, automáticamente le ponen A, y aquí me dice de menos 5 a 5. Yo debo poner aquí el incremento. Si no se lo pongo, ¿qué va a hacer GeoGebra? Me va a generar un deslizador de 0.1 en 0.1. No necesito tanto, entonces voy a ponerlo
de 1 en 1, que el deslizador sea de 1 en 1, que sean enteros. Y pongo el mínimo de menos 5 a 5 porque lo toma así, digamos que de manera normal GeoGebra, pero si ustedes quieren hacer más pequeñito o más grande, pues cambian los valores. A mí me parece que entre menos 5 y 5 está bien, se pueden ver cómo son las trazas. Entonces aquí está. Este es el deslizador que va a ir de un lado al otro. Ahora, recuerden que este es mi plano. Ay, se me olvida que siempre después de que doy una orden tengo que dar aquí mueve, porque él se queda, GeoGebra se queda con esa orden en la memoria. Entonces ahora sí lo muevo. Entonces la idea es que lo que se vaya viendo aquí, de manera en 3D, vaya siendo el reflejo aquí en 2D. Entonces, ¿de qué manera? Voy a ir acá y voy a escribir esta ecuación que tengo acá, pero ya no de esta manera en el plano. En el plano voy a escribir menos x al cuadrado más y al cuadrado menos, ya no menos 2z, sino menos 2, el deslizador z es el que va a variar, que el deslizador va a ser a, que fue el que creamos, menos 2a o menos 2k, que también se le puede poner. En este caso a porque fue el que puso GeoGebra, o yo le puedo cambiar el nombre, lo puedo renombrar y puedo decir que se llame K. Ok, entonces voy a pararme aquí. Primero voy a pararme aquí, perdón, en 3D y voy a poner este Z, este plano, a subir y a bajar. Entonces digo, el plano Z lo voy a poner a subir, a bajar, según lo que diga mi deslizador K. Entonces, empiezo a mover mi deslizador y mire, ¿cierto? Si yo quiero ver las trazas, pues así como está, no es fácil. Me tocaría, por ejemplo, cogerlo desde aquí arriba para verlo. ¿Qué está mostrándome? Hipérbolas. ¿Sí ven? Ahora, para poderlo ver mucho mejor, me devuelvo acá y voy aquí en 3D, le voy a decir, a ver, ¿cuál es? Esta intersección de dos superficies. Muéstreme la intersección entre esta roja y el plano. Entonces queda más bonita, porque me va mostrando las hipérbolas. ¿Mm? Miren que cuando pasa por 0, si dibuja, cuando pasa por 0, si dibuja acá, porque obviamente es el plano XY. ¿Y qué me dibuja? En este caso, las dos hipérbolas se unen y forman dos rectas. ¿Listo? Ahora, yo quiero que cada vez que pinte, observen acá, miren, si ven las hipérbolas todas bonitas, es que me pinte ese conjunto de trazas, porque la traza no es una sola, no es solamente la que pasa aquí por el plano XY, sino todas esas particiones, intersecciones que me está mostrando entre la silla de montar y el plano Z, que es el que está variando. Entonces voy a pararme aquí, acá, en esta, y voy a decirle, verifico que esté parada en vista gráfica 2D, verifico aquí con el menú, este es el menú de 2D, y ahí voy a escribir la ecuación. Entonces la ecuación era menos x al cuadrado más y al cuadrado menos, dice ahí, 2z. Entonces no voy a poner 2z, sino menos 2. Y este, que es k. K igual a 0. Y miren, entonces, este que dibujo aquí, este que dibujo acá, viene a ser el reflejo acá. ¿Sí ven? Ya no me va a pintar como antes, que solo me pintaba cuando llegaba a 0. Ahora me va a pintar todos los cortes que haga aquí en el plano. ¿Y cómo hago para que me queden dibujaditas todas las trazas? Me voy a parar aquí y le voy a decir,
muéstreme el rastro. Solamente en esta, muéstreme el rastro. Entonces, cuando yo lo vaya haciendo, me va pintando el rastro. Y estas las trazas. Esta traza en el plano XY, me voy a adelantar un poquito, se le conoce, si de pronto ustedes han leído, la traza en el plano XY, esos cortes, esto que va quedando en el plano XY. ¿Se han escuchado cómo se le llama? Eso se le llaman las curvas de nivel. ¿Qué es lo que se usaba en nuestras épocas de estudio en el colegio? Para interpretar los mapas, cuando nosotros sí nos tocó trabajar con el Atlas Universal. Entonces uno veía que habían unos colores diferentes. Eso lo que estaba mostrando era cómo era la descripción de la montaña por sus niveles. Entonces aquí, y pongámoslo bonito, pongámoslo animar, que ya no tenga yo que estarlo moviendo. Y entonces así, pues yo no hice el GIF que estaba ahí en la presentación, pero si ustedes quieren hacer un GIF en GeoGebra, entonces crean un deslizador, lo ponen de esa manera y luego aquí en archivo donde dice exportar, lo exportan como GIF y entonces les queda esa gráfica subiendo así, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Eso también es lo bonito del GeoGebra Clásico 5. El Clásico 6 lo arreglaron de pronto más bonito visualmente, pero le quitaron la opción de hacer GIF. Entonces esas figuras que les mostré al principio, pues ya no se pueden grabar de ahí. ¿Cómo les parece por lo menos la traza en el plano XY? Se ven bonitas las curvas, profe. Quedan bien. Sí, sí, se ven súper. Y ya, pues, si uno quiere ser más específico, entonces dice, este es cuando K vale 0, le pone aquí K0, K1, K2, K3, K4, K5. Ay, este me quedó bonito, le voy a dar guardar. Traza XY, silla de montar. ¿Qué es la misma? Curva de nivel. Bueno, entonces yo les voy a subir las diapositivas así como las tengo para que ustedes las vayan leyendo y con ustedes es el miércoles seguimos en clase, vamos a ver las otras trazas. Sería interesante, pues las otras trazas, la desventaja es que como es con el plano XZ y YZ, ya no nos va a hacer el reflejo automáticamente acá, porque en 2D solamente hace el reflejo para XY. Sin embargo, si ustedes hacen la parte en 3D, ya mostrándola, entonces se puede ¿qué? Se puede hacer se puede girar la figura de manera que se haga un buen corte y se puedan ver las trazas. Lo paro ahí. Espérenme acá, si le pinto el rastro, a ver, para que quede hasta más bonito, ¿cómo quedaría? Miren los trazos, miren. Entonces, ahí se ven como las rebanadas, los cortes. ¿Cómo rebanó la función? Y entonces yo miro la rebanada desde arriba. Entonces mire desde arriba cómo se ve bonito. Se ve exactamente lo que hicimos acá. Bueno. Me quedó bien bonita. Bueno, chicos, entonces aquí les queda grabado para que ustedes después revisen cómo sería. Entonces nos faltarían las trazas. Entonces está la traza en el plano XY. Ustedes intenten hacer las otras trazas en el plano XZ, en el plano YZ y el miércoles pues seguimos, yo grafico las trazas en el plano XZ y en el plano YZ y si ustedes ya lo han hecho pues verificamos que nos dé lo mismo. Con eso ustedes también van tomando agilidad en el uso de GeoGebra. De pronto si aquí hay chicos que venían conmigo pues ya tienen un manejo de GeoGebra porque ya habíamos trabajado eso bastante el semestre anterior. ¿Listo? Bueno, muchachos, los dejo porque voy tarde para la otra clase. Hasta luego, chicos. Sí les llegó el Excel, ¿cierto? Sí, señora. ¿Aquí hay gente del otro grupo? Sí, yo soy del otro grupo. Ah, bueno, entonces quiere decir que perfecto, quedó bien hechos los links. Ok, listo.
Bueno, Gracias, profe, muy amable. bueno, hasta luego, nos vemos el Profe, viernes. muchas gracias. Dios la bendiga. Tenga un buen día, profesora. Gracias. Me tocó devolverme porque siempre se me olvida que debo de tener la grabación.